Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez tengo el gusto de estar con un gran amigo de la licenciatura en filosofía, alguien que me enseñó a ver a Nietzsche de una forma totalmente distinta. Irán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Edgar. Gracias, es un gusto estar aquí contigo. Te agradezco tu tiempo, te agradezco que hayas aceptado, sé que andas ahorita en algunos proyectos, fue difícil como que asentar una fecha, pero pues me da gusto de que ya estemos aquí. Yo sé que has estudiado filosofía acá en México, estudiaste filosofía en el extranjero, entonces tú tienes una percepción totalmente distinta que puede ayudar a comprender la filosofía. Entonces, la primera pregunta que yo te haría con este recorrido que ya tienes en la filosofía ya de más de 10 años es, ¿cómo definirías tú a la filosofía? Yo definiría a la filosofía como el ejercicio de reflexionar para encontrar respuestas. Es un pensar sobre los problemas más fundamentales del hombre, de la vida, etcétera. Y es algo que nunca se acaba. A mí me gusta mucho el concepto de Taumacein, que es el asombramiento. Y creo que incluso a muchos de nosotros en nuestra área a veces nos olvidamos un poco de dejarnos sorprender por la filosofía, por el mundo, y realmente de ahí, de este, digamos, asombrarse, dejarse ir, dejarse atrapar, es donde uno puede encontrar ideas, respuestas, etcétera. Y creo que algo también muy pertinente, ¿no? A la filosofía es, por supuesto, la sabiduría, es buscarla siempre, en todo momento. Y entonces creo que una cuestión que hay que preguntarse siempre, ¿no? Cuando uno se intenta responder qué es la filosofía, es entonces qué es la sabiduría. Y para mí es un saber y una experiencia que te dicen algo no solamente de la dimensión teórica de la vida, sino también de la dimensión práctica. Entonces, es tener conocimiento, tener un saber, una vivencia, no solo conceptual, sino que también te puede decir algo sobre cómo vivir tu vida. Y creo que por eso la filosofía es muy valiosa. Creo que es una lástima que mucha gente no pueda ver este gran valor que tiene la filosofía, ni lea algunas cuestiones, algunas obras de pues, los grandes filósofos que están ahí. La sabiduría, pues vaya, está al alcance de la mayoría de nosotros, solamente hay que agarrarla y hay que asimilarla, ¿no? Y por supuesto, asimilar algunas ideas y vivir conforme a algunos preceptos filosóficos es algo que lleva pues toda una vida. Sí, y es en esto que tú estás diciendo, a veces pensamos o vemos la filosofía de alguna manera o muy cerrada, ¿no? Hasta nosotros mismos como los que estudiamos filosofía porque solo vemos la inmediatez. ¿Tú cómo fue tu experiencia en estudiar en el extranjero filosofía? En primero el idioma, ¿no? Porque no es lo mismo hablar en tu lengua materna que aprender otro idioma, expresarte en otro idioma, hacer una reflexión en otro idioma. ¿Cuál fue tu experiencia? Porque tú estudiaste en Canadá la máster, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué aprendiste? Qué fue lo que aprendiste? ¿Cómo fue tu experiencia allá? Pues realmente el tiempo que estuve estudiando en Canadá, que fue poco más de año y medio, fue una gran experiencia. Diría que no ha habido un periodo de mi vida en el que haya crecido, digamos, tanto como persona y, por supuesto, intelectualmente. Fue muy interesante porque te das cuenta al estar, digamos, en otro ambiente académico que pues hay distintas formas, ¿no? De hacer filosofía o al menos distintos enfoques. Me da la sensación de que allá buscan sobre todo hacer una filosofía que esté muy centrada en, digamos, como las ciencias sociales, la practicidad, digamos, el vivir, etcétera. Eso no quiere decir, por supuesto, que no puedan ser grandes teóricos, ¿no? De hecho, pues lo hay, como también
en México, otros lados, digamos, del mundo. Pero pues el enfoque es un diferente y por lo tanto también la forma de trabajar un poco diferente en algunos aspectos, ¿no? Porque dependiendo de tu objetivo, es como te vas a aproximar a él. Y también fue muy enriquecedor porque estás inmerso en otra cultura, en otra forma de vida. Y creo que algo que me ayudó bastante fue que pues yo siempre he tenido mucha afinidad con el inglés, siempre me ha gustado y bueno, aquí en México afortunadamente te dan algo de inglés desde la primaria, entonces eh, pues llegué con un nivel relativamente bueno, aunque bien en filosofía no todos los conceptos los vas a saber en inglés y eso pues digamos me costó un poco, sobre todo los primeros meses, pero diría que sí es una de las mejores experiencias que he tenido y recomendaría a otras personas también buscar irse a otro lado, aunque sea un semestre, no un término, para que vean otra cultura y al hacerlo amplíen su horizonte y su mirada y crezcan. Yo sé, porque estudiamos juntos, que te especializaste, bueno, tu área mayor, se puede decir, la especialización que tomaste fue de filosofía mexicana, ¿no? Y ya después de ontología, si no mal recuerdo. Tú cuando fuiste al extranjero y en esa especialización que tuviste en la licenciatura de filosofía mexicana, ¿qué reflexiones pudiste hacer sobre la importancia del pensamiento filosófico mexicano que se hace acá, ¿no? O sea, que dices, wow, o sea, realmente sí se abordan problemáticas, reflexiones que le importa a la sociedad o que pueden sacar buenos frutos. ¿Qué importancia tú le das a eso? Pues me parece que el pensamiento filosófico mexicano es sumamente importante, sobre todo para México. Y ahora voy a explicar por qué es así. Digamos que en cualquier lugar del mundo en el que tú, digamos, te encuentres o estudies o estés, digamos, pensando, ¿no? Ese lugar va a tener sus condiciones particulares muy específicas por el clima, por la cultura, por la gente, etcétera. Entonces, no hay una filosofía que responda mejor, digamos, las problemáticas y las cuestiones de ese lugar particular que la gente que ha vivido en ese lugar y entonces sabe muy bien su cultura, su ideología, y entonces a partir de ese entendimiento muy puntual de sí mismo y digamos, su sociedad, es como mejor puede responder, ¿no? A los problemas específicos además que ellos tienen. Entonces, pues el pensamiento filosófico es particularmente importante para nosotros, para entendernos y para, digamos, posiblemente guiarnos hacia dónde podríamos ir, cómo estar mejor, etcétera. Yo sé muy bien que tu tesis de licenciatura fue sobre Nietzsche, la de maestría también fue sobre Nietzsche. ¿Por qué Nietzsche? O sea, ¿qué viste en Nietzsche? ¿Qué dijiste? Wow, me atrapó este concepto, cómo escribe, porque siempre nos atrapa de una forma totalmente distinta. No escuché hablar de él, etcétera. ¿Qué te atrapó de Nietzsche? ¿Cuáles fueron las razones que tú dijiste, wow, este autor, este filósofo me interesa, me gusta, creo que puedo reflexionar sobre él? Bueno, primero solo me gustaría hacer una aclaración muy puntual, que es que yo para la licenciatura no hice tesis porque salí con un promedio muy bueno y entonces, y no reprobé ninguna materia, entonces no tuve que hacer tesis y como pues ya estaba casi extendida una invitación de parte de la Universidad de Queens en Kingston para estudiar allá. Más bien me interesó como sacar muy rápido mi título, entonces me titulé automáticamente. Y bueno, pues ya en la maestría sí hice, digamos, una tesis y me interesé por él desde muy al principio de la licenciatura porque me parecía un pensador muy diferente, es decir, era muy radical, sus ideas
no eran como nada que yo hubiera visto, digamos. Bueno, en ese entonces había leído muy poca filosofía realmente, pero sí mucha literatura y algo de poesía. Pero las líneas que él decía en sus aforismos me parecían sumamente interesantes. Eran ideas que me dejaban pensando, me ponían a reflexionar. Y dije, wow, él tiene realmente una manera muy única y muy diferente de ver la vida. Quizá pueda aprender algo de él. Y a medida en la que lo fui, digamos, trabajando, etcétera, me di cuenta de que era un pensador sumamente eh, profundo, ¿no? Y que podías aprender mucho de lo que él decía a través de sus aforismos. Realmente, incluso en la actualidad, sigue muy difícil a veces leer algunos de sus aforismos, incluso ya con un trasfondo bastante más amplio de su pensamiento, de su filosofar. Hay líneas que te cuesta trabajo, digamos, descifrar o encontrar un sentido de precisamente qué te están queriendo decir, pero creo que también es parte de la riqueza del autor. Y entonces es el filósofo casi, porque es debatible, ¿no? Realmente hay muchos muy buenos filósofos, pero casi el que más recomendaría a la gente que leyera. Y si alguien se interesa, le recomendaría sobre todo Así habló Zaratustra, porque digamos que esa obra, más que ser aforismos así, digamos, segregados, es como una novela que te dice muchísimo sobre la vida, que te abre, digamos, el panorama, te hace dar cuenta de que puedes ver la vida de otra manera, que puedes ir más allá de lo que simplemente sabías o querías saber y de una manera pues amena, a diferencia de la mayoría de sus otras obras. Entonces, si a alguien le interesa, les recomendaría que empezara por ahí. Oye, y ahorita que tú estás diciendo, oh, siempre llegan comentarios de colegas, hasta de profesores, que dicen que ciertos filósofos ya han sido superados, ¿no? Siempre manejan esto, ¿no? Y sobre esta te quería preguntar, ¿tú qué opinas para algunas personas, no todas obviamente, pero que Nietzsche ya está superado? O sea, porque siguen haciendo reflexiones de él, ¿no? O sea, yo desde mi perspectiva puedo decir que ningún filósofo es superado, que todo merece ser reflexionado, pero ¿tú qué opinas de que se diga que Nietzsche ya está superado? Entiendo, digamos, el razonamiento de algunas personas que digan que un pensamiento se supera porque pues realmente un pensar o un filosofar más actual responde un poco mejor, digamos, a nuestra situación actual. Pero la verdad, y concuerdo completamente contigo en que realmente ningún filósofo o filosofía se supera realmente. Y voy a explicar por qué pienso que es así. Digamos que los filósofos a lo largo de la historia, al intentar responder las preguntas, digamos, más significativas de la humanidad, han, han propuesto ideas, ¿no? Han dado respuestas. Y siempre que pensemos sobre los mismos problemas que nunca terminamos realmente de resolver, podemos tomar justamente de estas ideas, de los grandes pensadores que hemos tenido, para con nuestro entendimiento seguir respondiendo a estas problemáticas. Y en ese sentido, algo que me fascina mucho de la filosofía es que nunca se acaba, es decir, quizá la filosofía era un poco más simple en cierto sentido cuando empezó y en etapas, digamos, anteriores de la humanidad, por el hecho de que había menos problemas que responder. Por ejemplo, o sea, desde que empezó nos hemos preguntado por el problema de la muerte, el problema de la verdad, ¿no? Y digamos que ahora seguimos preguntándonos por la muerte, por la verdad, pero ahora también hay que pensar en el cambio climático, ¿no? Digamos, um, las tecnologías, etcétera, el mal uso que se puede tener de la información o de algunas, digamos, avances que hemos tenido.
Y pues, por supuesto, nunca, nunca está de más retomar de estos grandes pensadores que hemos tenido. Y en el caso particular de Nietzsche, pues algunas ideas que él dijo sobre la cultura, sobre la vida, siguen estando muy vigentes, ¿no? De hecho, pues algunas sociedades pueden verse casi como lo que Nietzsche describió, como lo que era su sociedad en algunos sentidos. Entonces, para nada es un pensamiento que, digamos, ya esté sobrepasado o del cual no podamos retomar, así como yo diría todos los demás filósofos también. Oye, y sobre de esto yo he visto, bueno, he notado también que algunos comentarios o críticas que se hacen hacia Nietzsche sobre que no habla sobre el nihilismo, ¿no? Que él dice, que habla, y que a veces yo pienso que ser nihilista un poco pues es bueno, ¿no? Porque te ayuda a replantearte ciertas cosas. ¿Tú qué me podrías decir siendo alguien que es estudioso de Nietzsche? Ya puedo decir que un experto porque has leído toda la obra, te has informado mucho. Qué es el nihilismo nietzscheano? Bueno, casi toda la obra, tampoco así todo lo que él tiene, ¿no? Incluyendo los fragmentos póstumos, realmente es muy extensa, pero sí he leído la mayoría. Pues el nihilismo es un concepto complejo que en términos relativamente breves y sencillos quiere decir la pérdida de los valores, pero claro que hay que entender por qué Nietzsche dice que se han perdido los valores, y entonces él lo que hizo es estudiar la historia, estudiar, digamos, la ideología que ha habido, digamos, en sociedades, sobre todo lo que le tocó vivir, que era, digamos, la Alemania, la Prusia de ese entonces, y se dio cuenta de que al haber dominado tantos años, digamos, el cristianismo, eso había, digamos, agotado las fuerzas vitales. ¿Por qué? Porque cuando tú depositas tu fe o tus creencias en un más allá, ¿no? Entonces tú le restas valor a esta vida, y entonces en esta vida tú ya no encuentras ningún sentido. La gran trampa por la que ha atravesado la humanidad es adoptar valores que aparentemente afirman la vida, pero que en realidad niegan la vida, particularmente el cristianismo, otras religiones también, pero es en particular digamos, centrarse en un más allá, en algo que está más allá de lo humano. Tú le restas valor y pierdes sentido, por ende, todo lo que haga el ser humano aquí. Y entonces hay que diferenciar, como hace Nietzsche, entre dos nihilismos, uno positivo y uno negativo, donde el negativo sería justamente pues negar esta vida, negar valores, digamos, vitales primordiales, que es en el que está la mayoría de la gente, y digamos un nihilismo positivo es la actitud nietzscheana, es decir, la negación de los valores primordiales, en ese sentido, afirmar los valores positivos, ese sería el nihilismo positivo. Entonces, me parece, o sea, es decir, al leer a varios estudiosos de Nietzsche me he podido dar cuenta de que ha habido incluso entre estos estudios cierta confusión, ¿no? Entre si Nietzsche es nihilista, no es nihilista, qué es el nihilismo. Y, y estoy casi seguro de que, o sea, Nietzsche se reconoce como un nihilista, pero digamos, por supuesto, un nihilista positivo, ¿no? Y entonces, otra cosa que ayuda mucho a entender justamente esta cuestión del nihilismo, que es, digamos, un periodo por el que atraviesa, digamos, la humanidad, que tiene mucho que ver con la cultura, es justamente algunas de las grandes figuras que él elaboró. Por ejemplo, la muerte de Dios o el superhombre, porque la muerte de Dios, cuando Nietzsche anunció eso, es un intento por transvalorar los valores, es decir, si hemos adoptado, ¿no? Pensaba, estos valores negativos que realmente nos restan vitalidad, no nos permiten vivir
creativamente, etcétera. Entonces hay que buscar algo, por ejemplo, una idea, que Dios ha muerto, que nos permita cambiar esos valores, ¿no? Y justamente el superhombre es aquel que puede, digamos, imaginar valores nuevos, es el que está, digamos, en otro estado de conciencia, es creativo, es libre. Y por eso entender estas figuras de Nietzsche es relativamente necesario para poder entender lo que es el nihilismo. Y con todo esto, bueno, hace un par de meses vi que estabas comentando que estabas trabajando en un libro. Yo sé que, bueno, también dijiste que no querías revelar muchos detalles, pero sí hay como que cosas que creo que sí puedes compartir, aunque no sean tan grandes, no nada más ciertos detalles no tan precisos, pero para que se hagan una pista. Yo presiento o pienso que está relacionado con la filosofía nietzscheana, ¿no? El libro que pretendes escribir. Sí, en cierto sentido sí, aunque la filosofía nietzscheana no es, digamos, no juega un papel realmente tan central, sino quiero hacer justamente una obra que sea casi única en su tipo, y estoy casi seguro de que no hay muchas obras escritas así, en el sentido de que va a condensar, digamos, mucha, mucha sabiduría, ¿no? De los grandes filósofos que hemos tenido, pero al mismo tiempo quizá no sea propiamente una obra que se pueda decir, esto es una obra filosófica, así tal cual. Si no estoy pensando, digamos, algo diferente y que pueda ser accesible, por supuesto, para todo el mundo, porque en lo personal pienso que desafortunadamente mucha gente no se acerca a la filosofía, entonces hay que buscar formas en las que se pueda acercar a todo, digamos, este saber. Y desafortunadamente no he avanzado tanto como yo hubiera querido por el hecho de que pues, me puse a aprender alemán en los otros proyectos, en el artículo. También preparar un buen, digamos, proyecto para entrar al doctorado, en el que he venido trabajando pues ya un tiempo. Entonces, quizá esta obra esté lista más bien en el 2022, es decir, el año que viene. Pero creo que puede ser muy interesante y cuando puedo trabajar en ella, pues lo estoy disfrutando mucho. Y con esto que estás diciendo de que es difícil acceder a la filosofía, ¿cuáles serían tus libros o los libros, los textos que tú recomendarías para poder acceder a la filosofía? Ahora que ya está, hay videos en YouTube para poder acceder a la filosofía, ¿tú qué recomendarías a las personas de cualquier edad, porque siempre hay personas de cualquier edad, desde chicos grandes, que quieren acceder o aprender y saber qué es la filosofía? Desde tu experiencia, ¿tú qué podrías recomendar? Número uno, Lecciones preliminares de filosofía de Manuel García Morente, porque ese libro dice cosas tan, digamos, profundas, serias y, a mi parecer, certeras, ¿no? De lo que es la filosofía, de su historia, de lo que ha transcurrido, de una manera muy amena y muy, digamos, accesible. O sea, de hecho, incluso yo en mi primer año que lo empecé a leer, sentía que lo entendía y no tenía realmente una gran cultura filosófica. No sabía prácticamente nada y podía entenderlo. Entonces eso me hace sospechar que igual para el resto de las personas que no tenga, digamos, mucho camino y que no tenga, digamos, todo este brebaje filosófico, lo va a poder entender perfectamente y ya dice cosas muy fundamentales sobre el hombre, la filosofía, ¿no? Realmente tiene mucho de la historia de la filosofía accesible. Ok, y ya por último, para terminar, ¿tú recomendarías estudiar filosofía, Irán? Sí, por supuesto que sí. De hecho, pues quizá, digamos, va a sonar un poco extraño, pero tengo un poco de prejuicio, ¿no? Porque pues yo amo la filosofía, entonces por supuesto la voy a recomendar y a promover, digamos, a cualquiera, quizá incluso no solo
aquellos que busquen hacer carreras, sino incluso aquellos que ya tienen una carrera o que no la buscan, digamos, profesionalmente, pero pueden acercarse a ella y aprender mucho y se pueden entender mejor ellos mismos. Pero bueno, intentando ser un poco más, digamos, parcial, pues la filosofía, puedo decir que es una parte fundamental de la vida humana, que realmente si uno la estudia y la asimila y la practica, se convierte en una forma de vida que te hace crecer mucho, pues, como persona, como ser humano, ¿no? Realmente pocas actividades humanas son tan espirituales como la filosofía. Entonces, por supuesto, la recomendaría. Y pues bueno, a quienes se han decidido a estudiarla, les diría que sean un poco persistentes y se libren un poco de sus prejuicios, porque a veces alguien puede entrar a filosofía pensando que pues se va a iluminar o va a encontrar la verdad o va a reforzar algunas creencias que ya tenía o está buscando, digamos, la filosofía más teológica, ¿no? Como por ejemplo la de los medievales, Tomás de Aquino, etcétera. Y realmente la mejor forma de acercarse es libre de prejuicios, simplemente ser como un recipiente abierto, dispuesto a recibir todo eso que ya está ahí, a pensarlo, y muy seguramente se van a dar cuenta de lo valiosa que es. Pues muchas gracias, Irán. Me gustó lo último, tienes toda la razón, concuerdo contigo. Casi siempre las personas se decepcionan de la filosofía o caen en depresión porque no estamos acostumbrados todos en general a cuestionar nuestras creencias, ¿no? Siempre tenemos un prejuicio y cuando lo hacen, pum, nos damos cuenta que nos golpea muy fuerte. Sí, disculpa por interrumpirte y fíjate que respuesta a eso me gustaría decir otro punto muy rápido, que es que a veces no estamos preparados para leer o pensar cierta filosofía. Por ejemplo, la filosofía de Nietzsche, él mismo decía que es un tipo de veneno si no estás listo para él, es decir, si no te has cuestionado, aunque sea un poco, ¿no? Sobre tus creencias, sobre la verdad, si te cuesta ir un poco más allá de lo que ya has consolidado como tu pensar y tu identidad, entonces estas ideas te pueden llegar como una bomba y así como lo es la filosofía de Nietzsche, puede ser cualquiera, la de Hegel, la de Kant, cualquiera te puede sacudir tremendamente, pero si tú, digamos, sabes esto de antemano, pues bueno, quizá puedes ir con un poco más de cautela y poco a poco ya ir, digamos, entendiendo o, o dejar no sorprendente tanto por ideas que de entrada te pueden ser muy impactantes o puedes estar quizá no tan listo para ellas, ¿no? Sí, tenemos que entrar, como dices, sin prejuicios, ¿no? Tratar de decir que todo lo que nosotros pensamos, hasta hacemos, puede ser cuestionable, que es lo que nos cuesta mucho trabajo comprender eso. Te agradezco mucho tu tiempo, gracias, Hiram. Espero tenerte en próximos videos aquí reflexionando y dialogando y nos estamos viendo. Yo te agradezco mucho a ti, realmente fue un gusto para mí estar aquí y pues bueno, lo poco que uno sabe, si lo puede compartir, pues siempre es un gusto. Muchas gracias.